Simbiosis de Urmila Elapán. Zipi había caminado una gran distancia por la sabana africana para llegar a un pequeño lago. Él calmó su sed con impaciencia y se fue a descansar a la sombra fresca de un árbol guabab. Zipi intentó dormir, pero se sentía muy incómodo y con mucha comezón. Hacía días que tenía aquellas pulgas pequeñitas en todo su cuerpo. Intentaba quitarse las pulgas meneando su cola de un lado a otro, golpeando sus 4 patas de una en el suelo. Incluso intentó golpear las 4 patas a la vez. Frotó todo su cuerpo contra el tronco del árbol. Intentó quitarse algunas pulgas lamiéndose la cara con su larga lengua. Pero nada parecía funcionar. Simplemente las pulgas no se querían marchar. Ni meneándose, ni lamiéndose, ni frotándose, ni golpeándose podía conseguir que lo dejaran. Al final se cansó y se irritó tanto que se revolcó en el suelo con sus patas en el aire. Encaramados en una rama del magnífico guabab, vio a 2 pajaritos que hacían mucho ruido. Se hicieron un guiño y se lanzaron abajo. Aquello fue impresionante. ¿Estás bien, Pico? Sí, Picotazo, estoy bien. Hola, soy Pico. Y yo soy Picotazo. Hola. Con una sonrisa vergonzosa, Zipi se puso a sus pies. Encantado de conocerle. Soy Zipi. Encima de ti hay unas pulgas deliciosas. Pico y Picotazo se instalaron sobre Zipi. ¡Deliciosas!, gimió Zipi. Estoy lleno de bichos. No consigo quitármelos de encima por más que lo intento. Nosotros tenemos mucha hambre, Zipi, y nos gustan las pulgas. ¿Podemos comernos todas estas repugnantes criaturas?, preguntaron Pico y Picotazo. ¡Seguro! ¡Sois mis invitados!, exclamó Zipi, encantado. Los pájaros empezaron. Picotearon las pulgas en la cara y en las patas. Limpiaron la barriga de Zipi y limpiaron su lomo. Zipi no se movió, dejando que los pájaros comieran lo que quisieran hasta cansarse. Y al final todos estaban felices. La cebra había sido liberada de las molestas pulgas y los 2 pájaros habían disfrutado de una comida espléndida. Muchas gracias por picotear esas repugnantes pulgas de mi cuerpo. Oh, nosotros te damos gracias a ti por darnos esa comida de pulgas gratis. Cuando los animales se ayudan mutuamente, como Pico y Picotazo ayudaron a Zipi, se llama simbiosis.